Buenas tardes a todos. Hoy les doy la bienvenida a nuestro programa Entrevistando Ando. Hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial y esta es María Whitworth Eder. Bienvenida, María. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Bueno, María, hoy vamos a hablar un poco de su historia. Por lo que sabemos, usted nació el 22 de julio de 1844. Nació en New Lisbon, en Ohio, y fue una de las cuatro hijas de los granjeros Samuel y Matilda Wonderwood. Por lo que sabemos, su familia pues no conocía de Dios y su papá era alcohólico. ¿Cómo fue que entonces en su hogar se conoció el Evangelio? Bueno, mi padre a los 11 años se convirtió a Jesús y pues conocimos del Evangelio. Pero a los 13 años fue cuando Jesús me llamó y algo me lo impedía, y era que en este tiempo la sociedad no permitía que las mujeres tuvieran como un protagonismo dentro de la misma. Entonces eso fue algo que me detuvo en la parte del llamado. Qué impresionante, María, pero algo me enteré y es que su familia sufrió una gran tragedia. ¿Nos puede contar algo acerca de esto? Correcto. Pues allí mis padres tuvieron una tragedia en la granja y pues por lo tanto no pude seguir mis estudios, y mi papá pues en esta tragedia también murió. Por lo tanto pues tuve que quedarme ayudando a mi familia, y en este transcurso conocí a un hombre llamado P.H. Whitworth, que fue mi esposo, con el que tuve 6 hijos. Después de esto pues sucedió una tragedia. Pues cinco de mis hijos murieron por distintas enfermedades que habían. Y pues cuando ellos murieron, pues esto me hizo acercarme más a Dios, y empezar a leer un poco más las escrituras. Allí me di cuenta que las mujeres de Dios habían hecho cosas maravillosas. Era impactante lo que pasaba en su vida, pero ahora nos puede contar un poco de la visión que usted tuvo cuando era más joven. Esta visión fue algo único en mi vida, porque unos ángeles entraron a mi cuarto y me llevaron en una visión hacia el oeste, en donde yo empezaba a predicar, y los granos que se encontraban dentro de las espigas empezaban a caer cuando yo predicaba. Esto Dios lo que hizo fue decirme que así era como las personas iban a empezar a caer cuando yo empezara a predicar el Evangelio. Fue algo de verdad que impresionó mi vida y me marcó. ¿No le daba miedo de pronto estando en la situación en la que la sociedad se encontraba? Bueno, pues sí, claro que me daba miedo, pero yo empecé y decidí obedecer a Dios. Y empecé con parte de mi familia predicándoles, los cuales caían, lloraban y querían irse porque sentían que no aguantaban lo que estaba pasando. Allí, pues con esto, Dios me fue llevando hacia el oeste, y allí fue donde se iniciaron dos de las iglesias más grandes. María, qué impresionante, en serio. Pero entonces tenemos una pregunta y es, ¿nos puede contar algo acerca de lo que fue pasando al inicio de ese hermoso ministerio, por favor? Bueno, voy a intentar un poco resumirlo, pero el inicio fue que todo, más que todo, fue como en la cueva del diablo. Allí en esta cueva había mucha atadura por parte de Satanás. Lo que pasó fue que allí entendí que era por esa guerra espiritual que tocó lidiar allí. Fueron casi 4 días para poder sacar ese espíritu y que muchas personas fueran libres. Allí fue donde yo entendí también que debía obedecer a Dios y orar, para que Él fuera el que hiciera la obra en medio de esta ciudad. Antes de que siga, María, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿sabía que usted que fue pionera de las manifestaciones pentecostales que aún hoy en día se ven? No lo sabía, lo único que sé fue que estas manifestaciones no pararon. Además que allí pues conocían a Jesús personalmente, y aún así las críticas seguían. Algo que me impresionó fue que por qué querían parar algo que Dios estaba haciendo, cuando el cielo no es silencioso ni sereno. Un consejo que les doy a ustedes, líderes, es que Dios les ordena que aprendan a obedecer al Espíritu Santo y aprendan a andar en sus caminos. Es lo más importante dentro del ministerio. Miren, líderes, ella, la más grande evangelista, nos está dando un consejo para todos aquellos que lideran una iglesia y que van detrás de lo que el Espíritu de Dios les está diciendo, y es obedecer a lo que Él dice. Pero también, María, cuando usted cumplió 40 años, ya era un fenómeno nacional, porque muchos adúlteros, abogados, se convertían a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios me dijo que empezara a orar por los enfermos. Para mí era algo que no se debía hacer, pues iba en contra de lo que yo creía. Pero al leer las escrituras entendí que el evangelismo y las sanidades iban de la mano. Y por lo que sé, su ministerio fue uno de los más grandes de sanidad y manifestación del Espíritu Santo, pero no faltaban las persecuciones, entre estas la de su esposo.
Claro, o sea, fue algo que a mí me impactó, porque pues aquí entre nos, él me era infiel. Y después de que esto pasó, nos divorciamos y al poco tiempo después él murió. Pero aunque habían amenazas y habían persecuciones, yo no me detenía, porque sabía que Dios estaba obrando. Por lo tanto, yo no me iba de una ciudad hasta que sabía que Dios había terminado su obra. Además, imagínate, o sea, algo que me impactó fue que Dios me dio una profecía donde iba a decir, donde me decía que la costa iba a ser azotada y iba a ser destruida. Y pues allí las críticas fueron impresionantes. Sí, y esa profecía se cumplió en 1906, cuando San Francisco fue azotado por un gran terremoto y fue el más grave de la ciudad. Y esto fue exactamente 16 años después de lo profetizado. Bueno, también les cuento que me volví a casar con el hombre más hermoso del mundo que se llama Samuel Eder. Él fue quien me acompañó y siempre estuvo conmigo a mi lado y pues por eso tengo esos dos apellidos. Pero qué lindo, en serio. Y también sabemos que fue una de las más grandes del movimiento de santidad y del hablar en lenguas. Sí, lo único que yo buscaba era llevar a Jesús por todo el lado y a donde él me dijera que tenía que ir. Eso era lo que yo buscaba. Ahora nos puede hablar un poco de lo que son los milagros en su ministerio. Bueno, les contaré algunos de los más relevantes porque en realidad fueron muchos. Uno de ellos fue que un hombre entró en camilla con tuberculosis y pues necesitaba que yo pusiera las manos. Cuando yo puse las manos, obviamente automáticamente Dios, por el poder del Espíritu Santo, salió saltando de la camilla, corriendo por todos lados diciendo que estaba sano. Em, Otra noche pasaron personas sordomudas y con solo tocar el altar ellas ya fueron sanas y lloraban diciendo que Dios las había sanado porque habían podido hablar y escuchaban todo lo que estaba pasando alrededor de ellas. Había otro niño que pasó y me impactó mucho este testimonio porque el niño venía con tuberculosis también. La mamá venía muy preocupada. Lo único que yo pude decirles es que íbamos a cortar esa enfermedad con la espada del Espíritu Santo. Cuando en un momento yo llegué con mi Biblia, lo toqué y le pegué en su cuello, el niño quedó completamente sano. Es impactante porque este niño se convirtió en un evangelista más adelante y fue uno de los grandes evangelistas que se llama Roscoe Russell y fue esa persona con la que yo golpeé en el cuello con la Biblia y fue sano automáticamente. Después de esto, Dios también me mandó a construir un tabernáculo con el cual tenía que pues empezar a comprarlo y allí conocí a una persona muy importante que siguió un ministerio después de mí que se llamó Amy Simpleman McPherson y pues ella compartió conmigo muchas veces, siempre estuvo ahí a mi lado y también fue una de las invitadas a la calle Azusa, donde ya me han pasado muchos milagros y allí pues me quisieron llevar para seguir expandiendo esta obra del Espíritu Santo, porque todo fue obra de él. Y allí fue donde se hicieron muchos milagros, pero empezaron a salir también otras doctrinas que no tenían nada que ver con la doctrina original, donde empezaron a dividir y empezar a decir que lo único por lo que se debía empezar a sanar era por el nombre de Jesús y de que era la única parte, o sea, el único nombre con el que se podía empezar a predicar. Y así fueron muchos ataques que me hicieron, pero lo que yo les digo, nunca dejé de predicar, nunca me iba por más persecuciones que habían, porque sabía que Dios era el que me guardaba de cualquier persecución que iba a pasar. Y pues bueno, doy muchas gracias por haberme invitado a este programa y para una próxima ocasión, muchas gracias. Gracias María por esta entrevista tan edificante. Desafortunadamente María ya se tuvo que ir, pero ella, algo que queremos complementar era que a sus 80 años ella ya pues sufría de una enfermedad de salud donde pues tenía gastritis y hidropesia. Esto pues hizo que ella ya no pudiera caminar igual, sino que quedó en una silla, pues ya no podía moverse de igual forma. Además que a estos años ella recibió una mala noticia y fue que su última hija sufrió un accidente. Algo que nos impresionó de ella es que nunca se rindió con la obra del Señor, sino que siguió a pesar de las persecuciones. También podemos decir que ella prefería dedicarse todo el tiempo a Jesús y cumplir su obra antes de quedarse en una silla oxidada, como le llamaba ella. Por lo que muchas personas venían enfermas a su casa y ella desde una silla le ponía sus manos y eran sanas. Una de las cosas también importantísimas fue que ella abrió camino para las demás evangelistas y personas que querían predicar, sobre todo mujeres, en su país y en ese entorno en el que ella se encontraba. Muchas gracias por esta entrevista y nos vemos en un próximo programa de Entrevistando Ando.